Bien, nos encontramos en nuestro bloque American Mining. Estamos aprovechando la visita de José González, el editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado, un placer siempre, Jorge. Cuéntanos un poco, José, en nuestro primer programa del año, que es este, estamos en enero, la primera semana todavía, ¿no? Todas las cosas tranquilas como siempre. Hay que tocar un poco las expectativas y previsiones en relación a los mercados desarrollados globales, particularmente en relación con la renta variable y la renta fija y su relación con la minería. ¿Qué prevén los analistas y los operadores en relación a los mercados bursátiles y cuál puede ser el efecto sobre las dinámicas mineras? Además, ahora que viene el tema de la entrada de Donald Trump, ¿no? La asunción, digamos, de Donald Trump, hay diversas incógnitas, ¿no? De qué es lo que podría pasar con este tema también de los minerales, las exportaciones, las importaciones desde Estados Unidos. Cuéntanos un poco. Es correcto, Jorge. El año pasado fue un año extraordinario nuevamente para los mercados de acciones del norte global, los mercados desarrollados. Se esperaba, a inicios del año, hay que ponerse en el lugar de 12 meses atrás. Se esperaba que llegara una recesión, se esperaba que las tasas de interés no bajaran, que la inflación continuara, y sin embargo, los Estados Unidos mantuvo tasas de crecimiento del 3% hasta el tercer trimestre. Las tasas de interés bajaron sustancialmente y los mercados de acciones siguieron subiendo a récords extraordinarios. La pregunta en este año que empieza es si esos récords se pueden mantener o no. El consenso de los analistas es que en la medida que las ganancias corporativas continúen, las acciones deberían seguir subiendo detrás de esas ganancias corporativas. Y el mercado podría subir, después del 30% que subió el año pasado, entre 7 y 15% este año. Va a llegar un momento en que las acciones no pueden seguir subiendo. O sea, ¿cuánto vale Apple? ¿3 trillones, 7 trillones, 10 trillones? En un momento dado la ecuación se tiene que realinear. Y hay una cantidad de preguntas, precisamente por lo que mencionabas, en virtud de la nueva administración Trump que asume el 20 de enero y las políticas que vaya a aplicar, si podrían mantener las dinámicas económicas, financieras, alrededor de las acciones de los mercados desarrollados. La renta fija que cayó, las tasas de interés bajaron por la bajada en las tasas de interés, han repuntado, sin embargo, el bono largo a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos, el marcador del costo del dólar está por encima del 4% por estos temores de mercado. Las acciones mineras, particularmente en mercados como el australiano y el canadiense, donde son importantes, no han tenido una performance alineada con las expectativas de mediano y largo plazo en el sector minero. Hay un arbitraje, lo mencionamos en función del oro. El oro ha subido mucho más que las acciones que producen oro. Y en el caso de las compañías mineras vinculadas a los minerales críticos, todo va a depender de las dinámicas de crecimiento entre China y los Estados Unidos, Europa, y las iniciativas económicas de la administración Trump vis a vis los mercados asiáticos y los productores de minerales con esas tarifas que ha prometido va a implementar desde su primer día en el gobierno. En la misma línea, José, pongamos la atención sobre los mercados emergentes, ¿no? Sobre todo esta parte que se le llama el sur global, por efecto de que hay una prevalencia de los recursos naturales, una mayor producción que ha generado incluso una expansión del desarrollo urbano y el mejoramiento de las clases medias. ¿Cómo vemos las perspectivas de los mercados emergentes globales en el año 2025? Luego de casi una década, César, en que los inversionistas financieros y los grandes fondos que han seguido creciendo y creciendo, BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, ya administra 13 trillones de dólares. La economía americana es de 23. Esas dimensiones hicieron que los grandes inversionistas, los inversionistas institucionales, se enfocaran en lo que se llama liquidez y opcionalidad. Acciones que tengan mucha capacidad de asimilar inversión y que tengan opciones de los operadores en los mercados financieros que pudieran darles alternativas para invertir o desinvertir. Warren Buffett, sin embargo, ha empezado a vender sus posiciones en mercados desarrollados y no ha recortado sus posiciones en mercados como el de Japón o la China. Y hay nuevos reportes que dicen que esta década que viene podría volver a ser una década de mercados emergentes. ¿Por qué? Por los recursos naturales. Tanto a nivel de metales y minerales, productos agroindustriales, petróleo y gas.
podríamos estar en un ciclo positivo nuevamente de mercados emergentes. Sin embargo, la transición energética se está demorando. El aislacionismo norteamericano propuesto por la nueva administración Trump podría tener efectos complejos. La geopolítica con la caída de Al-Assad en Siria se va complicando. Las tasas de interés van a tener movilizaciones importantes en este año en virtud de lo que suceda con el dólar, con las tasas de interés, con las tarifas norteamericanas. No va a ser un rumbo sencillo ni lineal como lo fue en los 90s, pero la promesa de los mercados emergentes va a estar presente durante todo el 2025. Ahora, para terminar, muchas gracias como siempre por estar acá. Cuéntanos un poco sobre Rumbo Minero y los planes este 2025. Supongo que toda esta información va a estar en Rumbo Minero. Correcto, vamos a seguir como iniciamos en términos internacionales, Jorge, la cobertura de todas estas dinámicas, tanto a nivel de uno de los temas fundamentales en el año 25 en el sector minero va a ser el capital. El interés en la minería se va a seguir manteniendo, sin embargo, la explotación de minerales va a generar que haya un proceso que ya se viene anunciando 2 años de fusiones y adquisiciones, el tema de la colaboración entre compañías mineras para desarrollar mejores plataformas, particularmente lo que se llama la industrialización de la minería, particularmente en el sur del Perú, inversiones en infraestructura, el gran interés que va a haber alrededor del cobre, que va a continuar por los próximos años, la nueva geopolítica, las decisiones que se tomen, la agenda medioambiental, que es fundamental. Todo eso va a ser cobertura en este año que empieza en Rumbo Minero. Muchas gracias a José González, como siempre, por estar con nosotros. Y ya saben, Rumbo Minero, www.rumbominero.com, y usted puede también invertir en nuestra revista. Invierta bien, invierta con los líderes, con los paquetes anuales. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector minero, esta es la herramienta de negocios del sector minero líder. Ahora pasamos al bloque de ANSAC, ¿no? Efectivamente, activos mineros ANSAC. La situación ambiental en Loroya era sumamente compleja. El Perú tuvo que asumir su responsabilidad tutelar de velar por la salud de la población y el ecosistema. Anteriormente las calles, las pistas eran barro, eran tierra, entonces ahí estaba la contaminación. Y eso ha cambiado, porque ya ha tapado, ha remediado ya activos mineros. Ya se ha cubierto todo lo que se ha envenenado, digamos, la ambientación. Hoy en día ya Alto Marcabay ha desarrollado bastante, uno en el comercio, uno en el transporte, se ha creado fuentes de trabajo, ya es otra calidad de vida prácticamente. Este lugar, como dice, ha desarrollado bastante, ¿no? Gracias a eso ya tenemos un desarrollo más de nuestra asociación de acá de Alto Marcabay, ¿no? Inclusive los animales anteriormente sufrían de la renguera que se habla. La renguera eran unos animalitos que no podían caminar por los pastos, por la contaminación, todo. Hoy en día desapareció esa enfermedad. En estos espacios, con suelos expuestos, con suelos contaminados, jugaba con mi hermano, con mis amigos, con mi familia. Me llena de alegría trabajar en una empresa que ha hecho el cambio en Loroya. Los niños de hoy tienen una realidad totalmente distinta. Bien, en esta entrevista nos encontramos ya en los estudios de Rumbo Minero con Javier González Olaechea. Todos lo recordamos como el ex ministro de Relaciones Exteriores. Vamos a hablar un poco de estabilidad política, que lo maneja muy bien, y elecciones 2026, ya estando en enero del 2025, pero ya arranca la campaña, ¿no? Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, comenzando el año, muchas gracias. Cuéntanos un poco, a ver, tú has estado dentro del gobierno. Primero, ¿cómo ves la estabilidad para este año? No están las cosas muy bien. ¿Cómo ves las cosas? Y también quisiera saber cómo ves la campaña que viene. Ahí ya sabemos los condimentos, ¿no? Un montón de partidos, un desorden completo. ¿Cuál es tu perspectiva sobre todo esto? Y ya luego te vamos a empezar a preguntar de minería. Respecto a la estabilidad, pienso que es absolutamente necesario que todos contribuyamos en el país a los efectos de tener paz
continuidad en el gobierno, continuidad democrática hasta julio del próximo año. Tenemos que tener unas elecciones que nos aseguren que van a ser absolutamente transparentes, una participación mayor de la población, más informada, y es lo que yo espero y pretendo contribuir si soy nominado como candidato a la presidencia de la República por el PPC. Aunque las cifras económicas, Javier, indican que no hemos tenido una mala performance, por lo menos este año, sin embargo no pasamos de un crecimiento bastante limitado, que no excede el 3,1, 3,2%. Cuando tenemos que activar otros motores para el desarrollo económico del país, como por ejemplo el caso de Tía María, y en fin, ahora que se ponga en operatividad también el megapuerto de Chancay. Y hay un Congreso de la República que lamentablemente perfora también los recursos fiscales, aumentando, por ejemplo, la limitación del pago del IGB a los restaurantes hasta el año 2026, que solamente tienen que pagar 8%. ¿Cómo crees tú que debemos ver el año 2025 si realmente tenemos que correr para reactivar la economía? Lo veo como un año de transición económica hacia la posibilidad, si obtenemos el mandato, en mi caso, si soy candidato a la presidencia de la República con el PPC, para hacer un cambio radical. Y este consiste en liberar todas las fuerzas económicas, por cierto, la minería incluida, de manera de poder crecer al 6, al 7, al 8, al 9, al 10%, que sí se puede, mediante distintas fórmulas que podemos tocarlas en este momento, si quieres, pero lo veo como un año de transición económica en el contexto en donde en la región hay otras performances menores, pero evidentemente el Estado no hace lo que debe muchas veces y hace lo que no debe. Y es momento de introducir el nuevo lenguaje con formas y contenidos muy profundos y radicales. Específicamente, ¿qué harías en caso seas elegido presidente? ¿Qué harías con el tema de la minería ilegal? Reducir minería ilegal. Mira, en la minería ilegal, hasta donde yo entiendo, hay que distinguir aquella que está realmente vinculada a los delitos y aquellos que, pudiendo ser no ilegales, sino más bien informales, darles todas las facilidades para la formalización. Detrás del problema, detrás de la minería hay mucho trabajo. El Perú es un país minero ancestral, pero hay que estudiar las propuestas de manera con los expertos, de forma de hacer lo que corresponda para tener más y mejor minería a todo nivel minero, pequeño, mediano y grande. ¿Cómo manejarías un Congreso que de todas maneras va a estar fragmentado? Bueno, justamente lo que mencioné en otras entrevistas, yo creo que es necesario interpretar la realidad. El mandato de la realidad es que el Congreso va a estar fraccionado. Entonces, debemos procurar un acuerdo de contenidos, un plan de gobierno mínimo con prioridades, 6 o 7. Consensuado, dices. Consensuado, por encima de la mesa, suscrito con aquellos que quieran formar parte de ese cambio radical. De acuerdo. Con un segundo contenido que son las medidas legislativas que son necesarias. Un acuerdo a 5 años o a 4 años, de manera de darle horizonte y estabilidad. Pero reformas, todas, radicales para extraer las lacras que nos han robado todo, desde la esperanza hasta el bolsillo. Javier, volviendo al tema de la minería ilegal e informal, como tú sabes, se ha extendido el registro integral de formalización minera, el famoso REINFO, 6 meses más. Según el actual titular del Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, el señor Jorge Montero, señala de que él va a trabajar una ley, la ley MAPE, que le llaman así a la minería artesanal y la pequeña minería o minería en pequeña escala. ¿Tú crees viable que eso resulte en un año preelectoral? Porque todo el mundo dice, caramba, nadie se la va a jugar en contra de un bolsón electoral que de todas maneras está depositado en este sector, ¿no? ¿Es viable? Sí. ¿Qué se necesita para que sea viable? Voluntad política. Y sustraer del debate el calendario electoral, porque es absolutamente necesario no postergar decisiones que sí se pueden tomar y reformas a acometer.
De acuerdo. Ahora, entrando un poco más al tema de la inversión en el Perú. Nosotros tenemos, como tú lo sabes, 50.000 millones aproximadamente en los próximos 10 años de inversión en minería. La minería, ya lo sabes, tiene el 60% de las exportaciones. Pero en verdad deberíamos tener, para la calidad y la diversidad que tenemos de minerales y la cantidad, deberíamos tener pues 150.000, muchísimo más. Definitivamente los proyectos, como un proyecto tan perfecto y tan tecnológico como Antamina, ha demorado 20 años en salir, ¿no? Y así demoran los proyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos? Porque llegar a los inversionistas del extranjero no es tan difícil, pero hay que hacer un trabajo ahí. Tú has estado en diversas cumbres y temas internacionales, pero el tema es cuando llegan al Perú y empiezan a ver que las cuerdas separadas no existen acá y que realmente la política termina por extropiar, ¿no? La entrada de grandes inversiones. ¿Cómo manejar esto, no? Bueno, diciendo la verdad, ¿y qué es lo que sucede no solamente en la minería, pero me detengo en la minería? La verdad es que lo único que tiene son trabas. Es decir, hay que... yo le pregunté una vez al ministro que era colega en el gabinete si era cierto, al ministro de Energía en su momento, Rómulo Mucho, si era cierto que para que un proyecto avanzara o tuviera un buen final había que pasar por 240 y tantos trámites. Me dijo, sí, Javier, bueno, reducirlo a 10, exactamente a 10 o a 12, aplicar el silencio administrativo, ¿correcto? Y obviamente, entre los principales requisitos, los impactos ambientales, viales, repercusión en la comunidad, pero reducirlo todo, vale decir, de forma que se libere las fuerzas de la economía y se le diga, eso sí, al inversor extranjero lo que siempre se le tiene que decir: las mismas reglas para los peruanos y para los extranjeros. Pero así como que hay que liberar la economía, hay que liberar, la minería, todos los sectores. El problema, o parte del problema, es que tenemos un Estado que secuestra al inversor y en muchos casos a los pequeños emprendedores, bueno, les ponen más trabas que lo único camino que tiene es seguir en la situación. En la misma situación, hay países que desgravan por 20 años. Por ejemplo, la construcción. En Panamá tú no pagas, o no pagabas hasta hace un tiempo, 20 años impuestos para la construcción para permitir justamente que crezca lo que es hoy Miami. Bueno, en el Perú hay que premiar desgravando a los efectos de liberar, como parte del cambio radical, todas las fuerzas económicas y ponerle énfasis en que el crecimiento no es lo mismo que desarrollo, de manera de lograr mejorar los índices de desarrollo humano. Javier, finalmente es previsible que en la campaña electoral que se va a calentar de todas maneras este año con la definición de las candidaturas, va a haber un lenguaje antiminero. Eso es de cajón en los sectores radicales, de izquierda, en los que están siempre creando el conflicto y esta dicotomía entre agricultura y minería, o el agua y la minería. Tú, de concretarse tu candidatura presidencial en el Partido Popular Cristiano, tendrás como bandera la defensa de la minería moderna. La respuesta la tienes acá. En tu libro. Que es el libro que he terminado. En 2 meses se va a presentar. Y sobre la minería, por ejemplo, sobre la extracción de los recursos naturales, hago una propuesta de gestión matricial preventiva, de manera de poder salvar justamente esa dicotomía y ponerle toda la carga para que la consulta previa, mejorada con una matriz de gestión, pueda evitar que sea politizada la extracción de los recursos naturales. Esta es una propuesta novedosa. El libro va a ser traducido en inglés y presenta además toda una explicación sobre el convenio 169 de la consulta previa. No existe nada en el mercado, es una propuesta, 5 años de trabajo que he convertido la tesis doctoral en libro y es una propuesta de país. De manera que mi convencimiento no es electoral, porque ha tomado finalmente 8 años entre la tesis y después convertir en el libro, y es una realidad. No es electoral. Muchísimas gracias, Javier González Olaechea, por estar con nosotros. Felicitaciones por la gestión que ha tenido en el gobierno, en la época que estuvo en el gobierno.
y esperamos que sea pues una campaña de alto nivel, en verdad, ¿no? Con De alto discusiones, nivel con discusiones de fondo, ¿no? Contenido de nivel y de veracidad. Yo estoy dispuesto a entregarlo todo y a decir la verdad, aunque a veces me puede incomodar alguna pregunta. La verdad tiene que primar. Muchas gracias por estar en Rumbo Minero. A ustedes. Vamos a una pausa comercial y regresamos.